qué no lo intentas, eh? De verdad que un hijo te puede cambiar la vida, es maravilloso. Sí, pero es que yo no estoy preparado para ser padre. De verdad que no. Es mucha responsabilidad para un joven como yo. Eso lo dices ahorita, mijo. Pero cuando tú veas ese bebé en tus brazos y lo veas a los ojos por primera vez, ojalá que no te arrepientas. De verdad. Ojalá que ese momento no llegue. ¿Qué necesitas, Ricky? ¿Necesitas chamba, dinero? ¿En qué te ayudo? No. No es la chamba. Y de verdad, gracias. Estoy muy agradecido. Yo solo quiero que le digas a tus hermanos y a tu hermana que no lo sigan intentando, por favor. De verdad, no voy a cambiar de opinión. Es una pérdida de tiempo. Y bueno, Jenny, ya me tengo que ir, de verdad. Gracias por tu tiempo. Ya. Ya sabes dónde está la puerta, ¿no? Sí, Órale, pues. gracias. Hey. Adiós. Se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces. Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste. Te pasaste en tus pendientes. Se las voy a dar a otro, al primer güey que las quiera. Mis caricias valen mucho. Y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera. Y de veras, tú te pasaste de veras. Te aguanté tus fregaderas y hoy te pongo un hasta aquí. Te lo dije, sobre aviso no hay engaño. Y si en tu frente hay algo extraño, pues tu gusto y da por ti. Se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces. Las tuviste tanto tiempo y no las aprovechaste. Te pasaste en tus pendientes. Se las voy a dar a otro, al primer güey que las quiera. Mis caricias valen mucho. Y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera. Y se las voy a dar a todos. Tu mujer sigue sin darse cuenta. La pobre todavía no sabe lo duro que trabajas. No te creas, chiquita. La Rosa es bien lista. Ya está empezando a sospechar. ¿Así? Pues entonces qué bueno que se haya ido temprano a casa. Así tú y yo vamos a tener más tiempo para... No, chiquita, no. Aquí no pueden llegar mis hijos si no quiero, ¿no? Mejor vamos a ese lugarcito que tanto nos gusta, ¿no te parece? Ándale, nos volvemos locos. ¿Te late? ¡Pedro! Pedro. 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 Mami, ¿qué pasó? Aquí estoy. ¿Es papá? ¿Es tu papá? Mi papá todavía no ha llegado, sigue grabando en el estudio. Está con una mujer. Mami, no. Lo vi clarito. Lo vi con una mujer. Mami, fue una pesadilla. No fue una quesadilla, fue una visión.
Fue una visión, yo lo vi. Y era como que Diosito me está preparando para algo muy feo. Para algo muy feo. Llámalo. Si no me crees, llámalo. Nada. Cae buzón el mensaje. Porque está muy ocupado con la mujer. Por eso no contesta. Mami, ¿quién es ella? Jessica. Jessica es la amante de tu papá. Y me tienes hasta la madre que me traicionaste otra vez. Jenny, por favor, escúchame, mi amor. Yo te juro que no pasó nada con esa mujer, te lo juro. Really? Bueno, te reconozco que me echó ojitos, me pidió que la llamara, pero eso es todo, Jenny. No pasó nada. Mi amor, estaba despechado, estábamos súper nuestra relación y pues fue como un desahogo. Jenny, te juro que no pasó nada. Estás bien, Juan. O sea, la primera vez yo te perdoné porque yo, pues, pensé que estábamos pasando por lo peor. Pero no, mijito, ya me di cuenta que lo tuyo es poner cuernos, Siempre he sido más fiel de lo que tú has querido reconocer, mija, por favor. Yo estoy dispuesto a hacer por ti lo que sea, Jenny. Siempre lo he estado y tú lo sabes. Por favor, perdóname, mi amor. En serio, ya, perdóname. Estoy dispuesto a aceptar lo que quieras, cualquier condición. Yo te extraño, Jenny, a ti y a los niños. Han pasado 2 semanas y no sé qué hacer con mi vida. Te extraño, te quiero. Déjame regresar a la casa, bebé. Por favor, dame chance. Déjame regresar contigo. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Porque la neta estoy harta de tus... Lo que quieras. Lo que quieras, mija. Para mí no hay nada más importante que estar con mi mujer y mis hijos. ¿Me perdonas? Sí. Not over it. Si otros ganan por lo que hacen, yo también.